Hola mis queridos, les envío este video porque yo creo que es más fácil poder tratar el a no tener que desgastar. Entonces esta es la ruta de trabajo para que se orienten en el trabajo que nos hace falta con el proyecto de Azotransnor. Tienen acá entonces este cuadro de Excel. Las estrategias son en verde la caracterización y en el otro color el de educación y comunicación, que se refiere a la empoderamiento. Y repasar entonces, aunque me ponga cansona, pero es importante que todo quede absolutamente entendido, las actividades. La primera, de identificar la estrategia, es un informe que ya revisamos esta mañana, lo hicieron los profesionales de Azotransnor y eso ya está listo. Se los voy a enviar para que lo lean porque eso nos va a servir para unas actividades que están relacionadas más abajo. La fecha es cuando se elaboró o cuando se va a elaborar en el caso de las actividades que no se han realizado. Luego viene el diseño del instrumento, también ya les expliqué cómo se hizo todo el proceso, que Azotransnor y lo implementó en el proyecto, y también hizo un documento de lineamientos de producción estadística que también se lo voy a enviar para que lo tengan allí dentro de su información. Luego viene informar a la comunidad de la caracterización a realizar, y estas son las actividades que ustedes ya han realizado, que son las reuniones de socialización, donde les cuentan qué es lo que se va a hacer con la caracterización y demás. Hace falta algo y es importante que lo tengan en cuenta, y son las convocatorias, porque están las actas, los listados de asistencia y los registros fotográficos, pero las convocatorias no están. Necesito que las consigan y me las entreguen, porque yo me imagino que cada actividad tiene una convocatoria. Si no tiene convocatoria, bueno, pero si la convocatoria se hizo por medio del ente territorial, ellos siempre pasan un oficio, una carta, una circular, algo. Entonces hay que tener una copia de eso. En cuanto a las visitas y o reuniones con los representantes, ese ya es el proceso como tal de caracterización. Entonces es importante, y esto no lo había dejado claro porque no había visto muy bien la matriz técnico-financiera, y es que cuando apliquen las caracterizaciones hay que hacer acta de los grupos y las actividades que se han realizado. Entonces hacemos lo mismo. Si ustedes han ido casa por casa o han reunido por partes, que en una peluquería, que en un almacén, que en un taller, 2, en otro lado 3, etcétera, pues entonces hacemos por el recorrido un listado de asistencia, y con eso armamos un acta y se entrega y se adjunta las caracterizaciones. Les recuerdo, y es importante, y aquí dice que las caracterizaciones se entreguen de manera oportuna, porque es importante ir adelantando la tabulación. Recuerden la fecha, considerados con las personas que tienen que hacer el trabajo complementario al de ustedes. Realizar el análisis y el uso de la información recolectada es un informe que se debe presentar y elaborar por parte de los profesionales de Azotransnor, lo que quiere decir que lo que está en este cuadro en negrilla no les corresponde a ustedes, pero es importante relacionarlo para que se enteren en qué consiste todo. Entre más información tengan, con mayor propiedad pueden ir, hablar y gestionar en el municipio. Este informe se va a realizar entre noviembre y diciembre, pero recordemos que las 2 primeras semanas de diciembre son para concluir los informes, no para hacer actividades. Luego viene la difusión de los resultados. Lo que ustedes tienen que hacer aquí es gestionar ante el ente territorial, o sea, con los coordinadores de salud pública, que es con los que se han venido entendiendo siempre, para dejar allí el compromiso de que van a publicar en la página web del municipio el informe de los análisis de los resultados de la caracterización. Para eso entonces la evidencia dice que es la publicación en la página web, pero si ustedes pueden hacer un acta en donde queda el compromiso, pues maravilloso, porque con eso tenemos el soporte que sí se gestionó y que por lo tanto nos garantizan que se va a publicar. Y la última actividad de la caracterización es evaluar los resultados, y la utilidad de esta caracterización es un informe de evaluación que hacen los profesionales de Azotransnor. Pero recordemos nuevamente que todos estos informes que hacen los profesionales de Azotransnor
dependen de toda la información que ustedes suministren de manera oportuna. La próxima estrategia, que es la de educación, entonces encontramos que hay que identificar previamente los conocimientos, las creencias, las actitudes, las normas sociales y las prácticas en salud que se están teniendo en este momento, y por eso es importante hacer un diagnóstico comunitario aplicando las preguntas orientadoras suministradas para esa actividad. Entonces, quienes no lo han hecho, me dicen si tienen las preguntas o no. Para el caso de Julián yo le voy a enviar todo, no se vaya a preocupar. No quiero pensar que en este momento se está comiendo las uñas. Y deben presentar por esa actividad acta de reunión, listado de asistencia, evidencias fotográficas, y esto se debe hacer en el mes de noviembre para quienes no lo han hecho. Luego viene identificar, valorar, analizar las condiciones y dinámicas del territorio. Aquí van a hacer un informe. Yo les voy a enviar el formato. Es un formato pues libre. Ustedes hacen un informe lo más bonito y técnico posible, que tenga una portada, una introducción, unos objetivos, etcétera, en donde les recomiendo que junten la información que está en el documento de la fila 5 de este documento. Es decir, si miramos acá en la fila 5 está el informe de los planes territoriales y del Plan Decenal de Salud Pública. Entonces de ahí toman una información. También de los resultados de la fila 12, es decir, de esta identificación del diagnóstico comunitario. Y también me faltó colocar acá, qué pena, pero cuando termine el video lo corrijo y lo envío. Aplican el diagnóstico de las encuestas y el diagnóstico institucional con las preguntas orientadoras que también les envié. Obviamente eso se tiene que hacer ahora en noviembre. Con eso arman el informe. Y acá entonces pueden colocar también como soporte el análisis que instituto hagan con listado de asistencia, evidencias fotográficas y una tica de ese diagnóstico. Y vuelvo y repito, los datos de ese diagnóstico sirven para realizar este informe que dice ahí. Siguiente actividad es identificar y caracterizar las respuestas que tiene la administración gubernamental. Entonces hacen una acta, un listado de asistencia y evidencias fotográficas de la indagación que hagan en las secretarías y en las instituciones del municipio respecto a las acciones, proyectos o programas o la oferta institucional que tienen diseñada y dirigida para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, o en las acciones que ellos hayan incluido a esta población. Entonces aquí es importante, compañeros, que si ustedes no pueden reunir a toda la gente, claro que si la pueden reunir por el diagnóstico que van a hacer acá, de una vez hacen esto. Pero si no la pueden reunir, entonces vayan por cada uno de las oficinas, llevan el listado de asistencia, lo hacen firmar por cada persona que intervengan y con eso recolectan información suficiente para hacer el acta en donde vamos a identificar esto. La respuesta gubernamental, que también se tiene que hacer ahora en este mes de noviembre. La próxima actividad es la de identificar las brechas de equidad social. Dado que es mucha información parecida, entonces aquí les dejé en blanco, por favor tengan en cuenta, y van a hacer esta actividad dentro del mismo documento de la fila 13, es decir, dentro de esta actividad de valorar las condiciones y dinámicas del territorio. Entonces en este informe ustedes van a colocar como un capítulo adicional que diga identificación de brechas de equidad social y ambiental que afectan y se desplayan a explicar esas brechas y demás. Como quiero que entiendan, acá he dicho que por favor pueden juntar información de los planes territoriales de salud y del diagnóstico comunitario. En el diagnóstico comunitario pues probablemente no se vaya a hablar mucho más allá de lo que... Entonces en este van a hablar de las brechas es de manera mucho más amplia y buscando en la literatura justificar eso que ellos están diciendo. Voy a poner un ejemplo. Ellos dijeron que hay unas barreras de atención en salud y allá pues nosotros colocamos eso y algunas cositas como ellos las hayan expuesto.
Pero en este informe entonces vamos a hablar que las barreras de salud son estas, aquellas y las otras, que las que más están afectando en esta población son estas, que se dan por ciertas condiciones, explican cuáles, que las consecuencias de esto son tales y pascuales, por ejemplo, que la gente no va, que la gente no se atiende, que la gente no previene los riesgos en salud, Bien, espero que haya quedado un poquito mejor explicado ese asunto. Luego vamos a ver que viene la actividad de capacitar. Entonces, en esa... ¡Ay, mentiras! ¡Qué pena! Me equivoqué. Sigue reconocer aliados en el proceso educativo. Ustedes van a identificar quiénes tienen esas acciones programadas de educación con la población OSIT. Y eso también lo pueden hacer en el momento en que reúnan para hacer el diagnóstico, que reúnan para preguntar por la oferta institucional y todo esto que hablamos ahorita anteriormente. Ahí mismo pueden mirar cuáles son esos aliados. Y esos aliados entonces los van a enumerar, los van a clasificar. Entonces, por ejemplo, fulano de tal, secretaría tal, actividad tal. ¿Sí? Y la que viene, que está muy relacionada, dice conformar una estructura organizativa de los actores, entonces la juntan con esa, en donde adicionalmente a lo que les acabo de decir acá, entonces van a decir que estos actores van a ser parte del proceso de educación, que se están articulando con ustedes para desarrollar unos temas propuestos. También hablan de qué responsabilidades van a tener, entonces quién se va a encargar de, por ejemplo, la parte logística, quién de la convocatoria, cómo van a desarrollar esas actividades de educación, todo eso se explica acá. Y por su permiso de articulación. Luego viene la actividad de capacitar o acompañar a las personas técnicamente, entonces aquí ya está propiamente dicho el tema de educación, que es realizar las actividades de capacitación, y aquí al final del cuadro yo les he escrito cuáles son los temas a tratar. Los soportes que están aquí en este cuadrito, tengamos en cuenta que son o corresponden a cada una de las actividades de capacitación. No importa que ustedes hagan las actividades en el mismo momento, por ejemplo, en una reunión tocan 2 temas, pero necesito que hagan por cada tema el acta, el listado y el registro fotográfico. Bajemos de una vez y miremos cuáles son esos temas. Los temas de educación para la salud serían el fortalecimiento de factores protectores para la salud. Esto es un tema de prevención. Voy a preparar lo mejor que pueda estos temas, los vamos a socializar en algún momento, sino también hago un video como este para que ustedes puedan tener una orientación y cuando vayan allá, entonces sepan qué van a decir, en qué se van a enfocar y en qué van a hacer énfasis. El segundo es la socialización de lineamientos de atención en salud, que es el documento ese largo que ya les he mostrado a todos. Hablamos en otro tema sobre los derechos sexuales y reproductivos, las definiciones de diversidad sexual que son sexo, género, orientación sexual, identidad, transgénero, homosexual, lesbiana, etc. Y las construcciones sociales del género para clarificar que el género definitivamente es una construcción social, que nadie nos puede decir cómo nos queremos y nos podemos ver, que el género no solamente tiene que ser femenino y masculino, sino que hay género fluidos y una cantidad de cosas más. Otro tema son las rutas de atención en salud sexual y reproductiva, derechos en salud. Es decir, le vamos a decir que tienen derecho a afiliarse, que tienen derecho a asistir, que tienen derecho a exámenes, que tienen, bueno, todo lo que sea necesario que tengan claro. Y al final, liderazgo, porque la resolución 3280 nos pide que ellos tengan o desarrollen capacidades, que por acá están, tales como negociar y concertar, realizar acciones de abogacía, planear, comunicarse efectivamente y hacer análisis de involucrados, entre otras cosas. O sea, que ellos queden empoderados, tal como dice la palabra, para que se puedan desenvolver por su cuenta, que no tengamos que estar ahí apadrinando todo el tiempo los procesos. La siguiente actividad es definir y ejecutar las acciones pertinentes y posicionar en la agenda local gubernamental o del sector privado las prioridades. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes?
gestionar una reunión final, le ponen una fecha para la primera semana de diciembre.